Vamos a empezar, ¿te parece? Sí, comencemos nomás. Bien, muy buenas tardes ya. Sean todas y todos muy bienvenidos a este seminario organizado por la Red de Gestores Tecnológicos en conjunto con LES Chile y con ACHIPI. Para efecto de organizarnos en esta instancia, les pedimos que mantengan sus micrófonos silenciados durante las presentaciones. Las preguntas las van a poder ir haciendo por el chat, ya sea tanto por vía Zoom o por nuestro canal de YouTube, que prontamente van a ser recogidas por nuestro equipo. También queremos compartirles un documento elaborado por la Comisión Constitucional de la Red GT, llamado Propuestas de la Red GT a la Convención Constitucional, o bien también los invitamos a visitar un enlace donde podrán descargarlo y también se los vamos a dejar en el chat. Ahora los voy a dejar con Fernando Venegas, vicepresidente de la Red de Gestores Tecnológicos de Chile, quien va a dar un saludo inicial. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Claudia, y muy buenas tardes a todos y todas, muy bienvenidos, muchas gracias por participar en esta actividad. Voy a ser muy breve, porque no le quiero quitar el protagonismo que merecen quienes son los verdaderos protagonistas de la jornada de hoy, que son precisamente nuestros invitados. Lo que vamos a ver hoy día es el trabajo colaborativo de tres organizaciones que han puesto desde hace más de un año todo su esfuerzo en lo que significa este nuevo proceso constituyente y cómo nosotros, desde nuestra expertise, podemos aportar en materia de el efecto que puede tener la propiedad intelectual en la innovación y en la nueva constitución propiamente tal. Quiero agradecer enormemente el trabajo que se ha desarrollado desde hace más de un año en la Red GT, con una comisión constitucional que se conformó precisamente para estos efectos, donde participaron más de 20 profesionales. Sin embargo, en particular, no los voy a nombrar por temas de tiempo, a 8 profesionales, 9 profesionales que han estado trabajando activamente en este documento que le acompaña Claudia, que va a estar ahora disponible para ustedes en el chat. Agradecemos también la colaboración que tuvieron constituyentes, tales como Cristina Dorador, y también personas de mucho prestigio y reconocimiento en el ámbito de innovación, como Eduardo Vitrán, como también Andrés Saller, que participaron en los distintos conversatorios que impulsamos como Red GT y que vienen a finalizar con este trabajo y con este documento que les presentamos a ustedes. Les pedimos que disfruten la actividad, que hagan todas las preguntas que tengan que hacer y que ojalá sea un proceso y una actividad muy productiva y provechosa para ustedes. Que esté muy bien y muchas gracias por participar. Gracias, Fernando. Ahora invitamos también a Andrea Lobos, para que nos dé presidenta de LES Chile, para que nos dé unas palabras de saludo. Muchas gracias, Andrea. Claudia, y también los quiero saludar a todos. Muy buenas tardes. Especiales agradecimientos a nuestro expositor y a nuestros panelistas que nos van a acompañar hoy día, también a las organizaciones que nos hemos unido para poder convocar esta actividad, el trabajo que se ha desarrollado en cada una de las reuniones de reflexión que hemos tenido con ACHIPI y la Red GT, destacar este trabajo en conjunto para poder aportar al proceso constituyente, y también destacar el trabajo que hemos hecho al interior de LES Chile, y que se ha desarrollado también en varios meses y intensas reuniones que también tienen como producto un documento que vamos a compartir, ¿cierto?, en esta oportunidad, y que tiene fundamentalmente por objeto analizar y reflexionar sobre la importancia que tiene la propiedad intelectual, ¿cierto?, como rol fundamental en el proceso de transferencia tecnológica y como uno de los mecanismos, ¿cierto?, que tiene por objeto en poner en valor y poder proteger los resultados de investigación. Fundamentalmente también quiero agradecer a todos los que conformaron parte de este Comité Constitucional ad hoc que se formó al interior de LES. Somos menos que la Red GT, pero hemos trabajado de forma muy intensa. Quiero agradecer a Javier Abadilla, a Dan González, a Jorge Fuentes y a Cristina Schmitz, con quienes elaboramos este documento, y que esperamos que pueda ser compartido en esta oportunidad y que pueda servir, ¿cierto?, como un mecanismo de ampliar la discusión y también de aportar con las ideas que nosotros consideramos relevantes como LES Chile, dado nuestra principal vocación, y que tiene que ver fundamentalmente con empoderar el licenciamiento de propiedad industrial como un mecanismo que sirva para mejorar las condiciones de vida de la sociedad y para también, ¿cierto?, promover el desarrollo social de nuestro país. Así que fundamentalmente quería saludarlos a todos,
También agradecer a las entidades colaboradoras, a los hubs de transferencia de tecnología y a todos los presentes, y dejarlos con nuestro expositor de hoy y con las palabras que vienen a continuación. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Finalmente, invito a dar su saludo inicial a Rodrigo Pucci, presidente de ACHIPI. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero seguir en la misma línea tanto de Fernando como de Andrea, en el sentido de que no quiero ocupar y no quiero que esto sea lo más corto posible en mi presentación, porque básicamente tenemos un panel, un experto que es don Mario Matus, al cual aprovecho de agradecer desde ya, y el tema que nos convoca hoy día es sumamente importante. Yo solamente reforzar el punto diciendo que yo en este minuto represento a la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual, que es una corporación privada sin fines de lucro que fue fundada desde allá en el año 1968. Y el objetivo de esta asociación siempre ha sido diseminar y profundizar el conocimiento y enseñanza de la disciplina de la propiedad industrial e intelectual y hacer valer ante la autoridad gubernamental sus principios y planteamientos. Y en dicho sentido, nuestra asociación siempre ha estado muy vigente y muy preocupada del tema constitucional, sobre todo porque nos asiste la íntima convicción de que la propiedad intelectual hoy por hoy es un gran instrumento que permite fomentar el desarrollo de la economía del conocimiento. Solamente una pequeña digresión. Si nosotros consideramos que la propiedad industrial e intelectual ya fuera consagrada a los albores de nuestra independencia por allá en el año 1833, con el hito del año 1874, luego en el año 1925, nos damos cuenta que en aquella época nuestros constituyentes de la época tuvieron cierta visión respecto a este punto. Y por eso yo creo que en esta etapa de histórica y sociológica que está viviendo nuestro país, la propiedad industrial tiene que volver a ser un pilar dentro del cual se estructure la economía del conocimiento. Y sobre ese tema yo creo que va a abordar muchos temas Mario Matus, y en ese sentido no quiero extenderme más, porque básicamente el tema de la propiedad industrial e intelectual, insisto, es un tema presente, candente, y un tema del cual no podemos dejar de obviar, porque en definitiva las economías en la actualidad se estructuran precisamente en base a la economía del conocimiento. Solamente agradecer al resto de los participantes y a todos quienes nos están viendo en esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Andrea, ahora te doy el pase para que nos presentes a nuestro gran invitado para hoy día. Muchas gracias, Claudia. Y es para mí un honor poder presentarles a nuestro expositor del día de hoy, Mario Matus. Hola Mario, ¿cómo estás? Bueno, Mario es licenciado en Derecho y abogado de la Universidad de Chile, además de graduado de la Academia Diplomática Andrés Bello, y ha realizado diversos estudios y posgrados en Derecho y Economía y Política Internacional de la Universidad de Oxford. Mario tiene más de 30 años de experiencia, tanto en negociaciones comerciales como árbitro y también como representante, ¿cierto? Director general adjunto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI hasta diciembre del 2020. Previamente fue embajador de Chile ante la OMC, OMPI y UNCTAD. En estos organismos ha ejercido cargos de alta connotación y además ha participado en forma activa como negociador jefe de importantes tratados de libre comercio como los TLC de Chile con China, la Unión Europea, EFTA, Corea, y ha sido también un alto representante de Chile en APEC. Además, Mario paralelamente ha desarrollado una intensa actividad académica como profesor visitante de muchas universidades, tanto ¿cierto?, del norte, sur y Centroamérica, y también de Asia y Europa. Digamos que Mario es un excelente expositor y lo vamos a dejar para que nos pueda ilustrar respecto a todo su conocimiento y a la importancia que tiene la propiedad intelectual, ¿cierto?, y la innovación en una sociedad basada en conocimiento. Así que Mario, te dejo acá para que puedas hacer tu presentación. Y muchas gracias. Ok, muchas gracias por esta invitación. Sí, a mí me gusta diseminar el conocimiento y la información que uno tiene. Hay que devolverle a la vida lo que tanto le ha dado a uno, ¿no? Bueno, la idea es... La idea es promover, explicar por qué la creatividad y la innovación están asociadas a la propiedad intelectual. Vamos viendo rapidito, porque la mayoría... Bueno, esta es una frase que hizo el economista jefe del Financial Times hace algunos años, y lo que él dice, mire, innovación es todo o casi todo, ¿no? Lo demás es música, dirían otros. Aquí hay algunas cifras que impresionan. Primero,
que en las intangibles, estamos hablando justamente de la propiedad intelectual, crecen más en el mundo que los tangibles, y esto ya por 50 años. De modo que ahí hay una prueba de la importancia del mundo de los tangibles. Pero hay más que eso. Si ustedes le preguntan a Nestlé, que piensan que es una empresa donde las cosas se comen, son duras, se pueden tocar, bueno, solamente el 13% de la empresa, de sus activos de la empresa son tangibles. El resto, el 87% o equivalente, son intangibles. Y ahí estamos hablando de marcas, diseños, en fin, todo lo que es la propiedad intelectual. O sea, esto es importante. Otro elemento que demuestra la importancia es qué pasa con los tangibles y los intangibles en caso de crisis. Y este cuadro demuestra precisamente que en las crisis todo cae, todo disminuye, pero los intangibles, y entre ellos la propiedad intelectual, es la que menos sufre. Entonces, si se avisora un futuro, alguna crisis, los intangibles dan más seguridad, más garantía que los tangibles. El Global Innovation Index. Este es un índice que hace la OMPI, y aquí yo ya no soy miembro de la OMPI, así que no estoy haciendo propaganda, es porque estoy convencido de que es bueno esto. Es un índice que ya lleva varios años, casi una década, en que lo que organiza a los países que tienen información, que tienen data suficiente, en torno a cuán importante es la innovación en esos países. ¿Por qué lo menciono? Porque este índice, bueno, ya son 132 países, y tiene 81 indicadores. Indicadores que estamos hablando de instituciones del país, capital humano, infraestructura, sofisticación del mercado y sofisticación de las empresas, conocimiento, creación de conocimiento, impacto del conocimiento, difusión del conocimiento. De modo que no solamente es grueso en términos de páginas, sino que un economista diría es robusto en términos de información. Y por eso que hay muchos países que hoy día lo empiezan a mirar como una herramienta de desarrollo. Lo están diciendo, mire, esto me ayuda. Si yo, por ejemplo, en materia de educación estoy en un lugar, no sé, 80, ¿sí? Aquí el índice explica por qué la educación, en este ejemplo que estoy poniendo, está en ese lugar. O sea, o qué han hecho los otros para estar en una mejor posición. Entonces, hay países como, bueno, la India lo está usando parcialmente, Colombia también tiene la misma idea de usar esto como herramienta de desarrollo. Estos son agrupados por áreas geográficas, y en el caso de Latinoamérica, Chile es el número 1, pero como vamos a ver, eso no significa mucho. Este otro ejemplo del resultado de este índice, en que los países chicos o grandes pueden ser innovadores, no tiene por qué ser un país grande. Y la prueba está en Suiza, en fin, países chiquititos, en términos de población y en términos de tamaño físico o geográfico, y sin embargo son muy innovadores. La riqueza y la diversidad de la economía es importante, pero más importante la diversificación. Una economía abierta es más pro innovación que una economía cerrada. Estos son los últimos, en el año 21, ¿quiénes son los 10 primeros, el top 10? Y como ustedes pueden ver, hay varios estables. Suiza ya lleva por muchos años siendo el número 1, y siempre se han disputado el primer lugar con Suecia, entre Suecia y Suiza. Estados Unidos también siempre está en alto nivel, y hay algunos como Corea, que partieron abajo, pero hoy día están posicionados entre los primeros 10 y van subiendo cada año. Lo mismo le pasa a China. China consistentemente va subiendo en la categoría de la innovación en este índice. En cambio, Chile va bajando. El año 15 estábamos en el lugar 36 y ahora estamos en el lugar 53. Habría que preguntarse por qué. Hay algunas explicaciones, pero es más, eso me supera a mí como experto en estos temas. Esta es la posición de Latinoamérica, donde Chile aparece el número 1, y ustedes ven hacia abajo México, Costa Rica, en fin, y el último sería Honduras. Ahora, hay más países en Latinoamérica, pero no todos tienen la data suficiente para construir esto, participar en el índice. Entonces vamos viendo qué es la propiedad intelectual. Yo sé que hay algunos que son expertos mucho más que yo, pero hay otros que no tanto. Y la propiedad intelectual es, ¿dónde está la propiedad intelectual hoy día? ¿Dónde se administra, dónde se maneja? Básicamente en la OMC, Organización Mundial del Comercio, y la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Hago este cuadro
porque es una pirámide en el sentido de que las reglas del mundo están ahí en estas instituciones. Entonces, todo lo que pasa en materia de propiedad intelectual tiene que ser coherente, consistente con lo que estas instituciones dicen o establecen en materia de propiedad industrial o intelectual. Como esto es parte de la OMPI, es parte de Naciones Unidas, no así la OMC, en realidad uno debería pensar que esto esté de alguna manera controlado, mirado a la distancia por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Pero no es así. En la práctica, esto es mirado por el G20, el grupo de los países más grandes, las industrias más, los países industriales más grandes. Ahora, no son todos industrializados, pero son los países poderosos que han sido reconocidos como tal. Y de hecho, en cada reunión, esto antes de la guerra, miraban el tema de la propiedad intelectual como uno de los puntos de su agenda, normalmente. Y hoy día todo esto está en cuestión no solamente por la situación internacional bélica, sino que por la situación de la OMC, que la OMC tiene serios problemas con su sistema de solución de controversia. Aquí la izquierda es la OMPI y la derecha es la OMC. ¿Y por qué en la OMC? ¿Cuál es la diferencia? Las reglas son básicamente parecidas, pero la OMC tiene algo que no tiene ninguna otra institución del sistema internacional, que es su sistema de solución de controversias. Es un sistema único, en el sentido de que es el único sistema en el mundo que obliga al perdedor a cumplir. Y esto es precisamente lo que está en cuestión hoy día, porque todo el sistema de apelación de la OMC está no operativo, producto de una disputa, si quiere podemos hablar después, básicamente por Estados Unidos, que no le gusta el sistema como está hoy día operando. Entonces hoy día el sistema de solución de controversia, que era la fortaleza de la OMC, está no operativo, no a los niveles que se espera, y en consecuencia todo el sistema hoy día está en duda, porque si no cumplen, no se pueden obligar a cumplir las normas, todo empieza a craquelarse. Esta es la estructura hoy día del sistema. En la OMPI están los antiguos tratados, digo antiguos porque son muy antiguos, 1883, París, el PCT, en fin, que establecen las reglas en materia de propiedad, en este caso, marcas, patentes y otros. Y en la OMPI, perdón, en la OMC está ADPIC, o TRIPS en inglés, que lo que se hizo cuando se negoció la OMC, se sacaron de la OMPI, o de estos convenios de la OMPI, los estándares mínimos, y eso hoy día es lo que conforma el acuerdo de ADPIC o TRIPS. Pero hay acuerdos que van más allá del OMC, o sea, hay mayor protección o mayor filigrana en las normas, y ahí están desde luego los acuerdos bilaterales y los acuerdos plurilaterales, como el TLC, como la propia Unión Europea es un acuerdo plurilateral, o lo fue en algún momento, hoy día funciona como uno solo. Los acuerdos regionales en materia de propiedad intelectual, algunos de estos son meros administradores y otros tienen reglas específicas. Y aquí en Latinoamérica ha habido esfuerzos de comenzar a pensar en algo así, y hace un par de años se creó lo que se llama el PROSUR, para justamente empezar a pensar en alguna institución regional sobre propiedad intelectual. Pero no avanza mucho, no es el PROSUR político del gobierno del presidente Piñera, es otro PROSUR. Bueno, ¿qué es la propiedad intelectual hoy día en general? Hay dos, para los que no están al tanto, la propiedad intelectual tiene dos columnas, uno es la propiedad industrial y la otra es la propiedad o los derechos de autor. Y hay una nota, en castellano le llamamos derechos de autor, pero en inglés llaman copyright, derecho a copiar. Y este conjunto es lo que conforma hoy día la propiedad intelectual. Entonces la propiedad industrial están las patentes, los diseños, modelos de utilidad, marcas, todo lo que suena en los diarios como importante. Pero aquí, en el caso de los secretos industriales, ya vamos a ver lo que es una patente, pero uno puede proteger una idea, un invento, a través de una patente. Pero también puedo no patentarla y protegerla a través de mi propio sistema, con contratos, con mis proveedores, en que yo escondo el invento. Y ese es el ejemplo clásico de la Coca-Cola. La Coca-Cola nunca se patentó, y está guardada bajo 7 llaves
en Atlanta, y supongo que los contratos entre la Coca-Cola de Atlanta y Coca-Cola del resto del mundo son bastante leoninos. Y en derechos de autor está básicamente el mundo de la creatividad, del mundo artístico y variedades, fórmula y proceso, y aquí hay un tema, ya voy a llegar a lo otro. ¿Cuál es la característica o las características de la propiedad intelectual? La primera es que es exclusivo, o sea, yo si tengo una patente, tengo una marca, esa es mía, y nadie más la puede ocupar dentro de los plazos que se están establecidos. Lo segundo es la territorialidad, y esto es una anomalía en el sistema lógico en la antigüedad, pero hoy día es una anomalía de acuerdo a cómo está funcionando el mundo, porque significa que estas reglas de patentes, marcas o derechos, todo lo que sea, valen en el país donde se aprobaron, donde se registraron. Entonces, si yo tengo una patente aquí en Chile y la registro solamente en Chile, bueno, en Argentina me la pueden copiar en Estados Unidos o en Timbuktu, porque no está registrada allá. Y lo mismo pasa con las marcas. De hecho, hay un famoso caso de las... bueno, que no voy a alargar con ejemplos, pero el tema de la territorialidad es muy querida por el mundo de la propiedad intelectual, sobre todo por aquellos que no les gusta mucho, porque eso les permite tener flexibilidad para eventualmente no cumplir las reglas acordadas. Y el tercer elemento es la temporalidad, que esto, salvo que se trate de indicaciones geográficas o destinaciones de origen, o denominaciones de origen, todo el resto tiene un comienzo y tiene un fin. Entonces, después de 20 años, o lo que sea la protección, la patente es pública, o los modelos de utilidad, o los diseños. Algunos se pueden renovar, otros casos no se pueden renovar. Pero la indicación geográfica es para siempre. Una vez que yo demostré que tengo un producto con un nombre específico que tiene características muy especiales asociadas a un lugar físico o geográfico, una vez que lo probé, es para siempre. ¿Cuál es el sistema internacional? ¿Cuándo nació? Porque antes del sistema internacional, cada país tenía su propio sistema de protección. No voy a entrar en la historia porque me voy a alargar mucho, pero había, por ejemplo, ustedes saben, a los que les gusta la comida, habían sectores, habían ciudades en Italia donde se protegía la creación de los platos culinarios muy especiales, y se le daba una protección por un año. En la Biblioteca de Alejandría se contrataban, la gente se les pagaba para que fueran inventores o creadores, en fin, en toda la historia de la humanidad ha existido distintas formas de protección a la creatividad humana en distintas formas. Pero ¿qué pasó? En 1873 se hizo una de estas reuniones mundiales sobre, en este caso era concentrada en invenciones, y fue un fracaso, o casi un fracaso, porque no aparecieron los inventores, o aparecieron pocos inventores. No es cierto que fue un fracaso, por ejemplo, ahí se presentó el dínamo, que hoy es lo que permite funcionar en el mundo de la electricidad. Entonces, no todo fue un fracaso, pero la mayoría de los que se pretendía que fuesen, no fueron. Y no fueron porque tenían miedo que les copiaran los inventos. Entonces, se produjo un movimiento, sobre todo en Europa, para crear algo, y ese fue el Convenio de París, 10 años después, que ya lo mencioné, y ahí establece la protección para las patentes, las marcas, los diseños, en fin, todo lo que más o menos es la propiedad intelectual hoy en día. Y esto sigue vigente. En materia de derecho de autor fue algo parecido, porque en la misma época, piensen que la imprenta ya se había inventado, por cierto, pero era caro imprimir, no todos lo podían hacer. Entonces, ¿cómo se diseminaba la información escrita, sobre todo las novelas? Normalmente era a través de capítulos de libros o en revistas. Entonces yo escribía un libro y el primer capítulo lo publicaba en un magazine o una revista X, pero esa revista viajaba al pueblo siguiente, 100 kilómetros más allá, y me lo copiaban, me robaban la información, me robaban mi creación. Entonces, Víctor Hugo, el de Los Miserables, que presidía en esa época la Asociación Literaria y Artística Internacional en Francia, dijo esto inaceptable, y se produjo un movimiento para proteger la creatividad del mundo de los autores. Y ese fue el Convenio de Berna, también algunos años después.
esta es una pequeña historia de la acumulación de normas en materia de propiedad intelectual a nivel internacional. Parten con la Convención de París, estos tres son como la base del sistema. Viene BIRPI, el antecesor de la OMPI, después la regla de la Haya, bueno, no voy a entrar en la discusión. Y el último tratado es un tratado sobre indicaciones geográficas que se llama Acta de Lisboa. Y desde esa época hasta ahora, o sea, del año 14 hasta hoy día, no hay nuevos tratados, porque el sistema internacional, como dirían en el campo, el horno no está para bollos. El sistema es complejo hoy día, las negociaciones, por la cantidad de países que participan, por las diferencias de visiones sobre el mundo, en fin. Hoy día es muy difícil en todos los sistemas internacionales negociar nuevos acuerdos internacionales. Mitos y realidades sobre la propiedad intelectual. Esto es lo que se dice normalmente, mire, impide la transferencia de la tecnología, es inútil para los países pobres, genera una brecha inalcanzable, inhibe el desarrollo económico, y desde luego no es para el futuro. En el futuro vamos a copiar todo. Estoy simplificando, por cierto. Inhibe la transferencia de tecnología. ¿Cuáles son las formas normalmente de transferencia de tecnología? La primera es inversión extranjera directa. Viene la empresa, trae la nueva tecnología y los ingenieros o el personal local comienza a adquirir eso por el uso y el aprendizaje de esa tecnología. Una segunda forma es lo que se llama tecnología apropiada, es decir, se le regala a alguien el uso de una tecnología por un bien superior. Eso es lo que hace la OMPI con mucha frecuencia. Identifica tecnologías que están ya en el mundo, han sido publicadas y son abiertas, o las compra para entregárselas a algunos países. Por ejemplo, en Nepal. En Nepal todavía mucha gente vive en carpas o en rucas y cocina dentro de la ruca. Entonces, el ambiente, el aire es muy malo o tóxico para la salud. Entonces, ¿qué se hizo? Se contrataron a unos ingenieros que, tomando patentes existentes y otras hubo que comprarlas, que ocupando el mismo material con el cual cocinaban, se hicieron briquetas, estas parecían los del carbón para el asado, pero con ese material específico. Y los primeros estudios indicaban que la toxicidad o la calidad del aire había mejorado en un 60%. O sea, hay tecnologías que sirven para situaciones de desarrollo. O piensen en Bangladesh, que es un país que se inunda, está bajo el nivel del mar, entonces pasa a ser permanentemente inundado, el terreno es húmedo, por eso se construyen edificios, se viene abajo, porque todo es húmedo. Entonces se inventaron un sistema para secar el terreno, la tierra, antes de construir los edificios, también patrocinado por la ONU. En fin, puedo seguir con muchos ejemplos. La tercera forma son las patentes. Y eso la gente no lo tiene internalizado. ¿Por qué la patente? Porque, primero, ¿qué es una patente? Es un invento, algo de un producto, un proceso. Segundo, tiene que ser novedoso. No tiene que estar comprendido en el arte para los expertos en el área, de decir, no, esto no existía. En tercer lugar, tiene que tener calidad, o sea, tiene que lo que se llama altura inventiva. Incluso para un experto en el área, no es evidente. Si yo a un jarro le agrego otra vainilla, claro, es algo nuevo, pero uno sabe que eso no es una gran novedad. Por eso es que la decisión de cuándo algo es patentable es compleja, porque es bien sutil. Y el tercer elemento es que tiene que tener aplicación industrial. O sea, yo no saco nada tengo un invento fabuloso para ser ocupado en Marte. No, en teoría no me lo deberían patentar porque no va a tener aplicación industrial. Ahora, esto que digo, todo esto es la vía más compleja. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el traspaso de tecnología? Es que las patentes tienen que ser reproducibles. Es decir, yo soy un experto en el área, tomo una patente, que es pública, se publica en magazine, bueno, es todo un sistema de información pública de data internacional, y yo soy experto en el área, puedo leer cómo se hizo ese invento. Y tengo que ser capaz de reproducirlo. Ahora lo que no puedo hacer es venderlo, ganar plata con eso mientras no se cumplan los plazos de protección. Pero imagínense el traspaso de conocimiento. Yo adquirí un conocimiento que no tenía, producto de la patente, y sobre eso construyo. Y aquí el ejemplo clásico es Corea.
Corea en los años 60 y cerca de los 70 tenía cerca de $80 en ingreso per cápita. ¿Qué hicieron en esa época? Tomaron 3 decisiones estratégicas vinculadas a la propiedad intelectual. Uno, una oficina nacional, como el INAPI acá. 2, una oficina para enseñar y explicar lo que es la propiedad intelectual. Y la tercera, una de innovación. En esa época no había internet, no había nada. E invitaron a 200 ingenieros coreanos que vivían en el resto del mundo y le dijeron, venga aquí a Seúl, y le entregaron la información que estaba en patente en ese momento en papel. Y le dijeron, mire, si usted léalo con toda la calma del mundo, y si a usted se le ocurre algo de cómo mejorar una patente o un invento, me avisa a mí. Y yo esa información se las voy a pasar a los chaebols, a las SOFOF, al mundo industrial de Corea, y la industria coreana decía, esta idea es industrializable o no, puede llegar al mercado, es útil o no al mercado. Y esos 200 coreanos después pasaban a ser 500, después 700, después entiendo que eran 2000. Y esa es la base de la industria coreana, de Samsung, de LG, en fin, todas las industrias que ustedes conocen. Entonces la pregunta, ¿por qué no se puede hacer ahora? Probablemente en esa época deben haber copiado algo, pero no todo fue copia, mucha creación propia. Entonces, ¿qué impide hacer eso ahora? Y hay países que lo hacen, Chile no lo hace. ¿Qué no es patentable? Lo que es obvio, lo que no es invento, y aquí hay un listado de cosas que en la lógica americana, cuando se establecieron todas estas cosas, no pueden ser patentables. Por ejemplo, la protección del medio ambiente, el orden público, en fin, bastante obvio. Pero hay otras áreas, hay temas más específicos que no se pueden patentar, como la vida o microorganismos. Y aquí hay un tema interesante. No se pueden patentar métodos de diagnóstico terapéutico. Es decir, el PCR, ese tipo de cosas para ver el COVID, no se puede patentar, no se patentó. Entonces, justamente no ha habido incentivo para la industria farmacéutica o de la salud para tener sistemas más simples, porque no lo podían patentar. De haberlo podido patentar, probablemente el COVID hubiese sido, no sé, algo más simple en términos de cómo identificarlo. Entonces hay un ejemplo concreto de que en la no protección, esto es probable, no sé si hay estudios sobre esto, pero que la no posibilidad de protección puede generar algunos inconvenientes. Esto es los inventos chilenos, algunos son muy conocidos. Aquí hay derechos de autor, y si usted les pregunta a todas estas personas que aparecen ahí, o los dibujos que aparecen del condorito, la verdad es que ellos viven de esto, viven de lo que obtienen en términos de recursos, producto de la propiedad intelectual. Pero además de eso hay toda una industria mundial, que la llaman economía naranja, y hoy día representa un poquito más del 6% de la economía mundial. Estas son cifras de hace 2 años, puede haber variado. Representa 2,5 veces el gasto militar mundial. Es como si todo el Mercosur junto, más del PIB de Alemania, y los trabajadores en esta economía naranja es más que la industria automotriz de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón combinada. Y el mundo va para allá. Hoy día tenemos un nuevo acuerdo que en Chile ha aprobado hace poco tiempo, que es el DEPA, que es la economía digital. Bueno, marcas también famosas. Entonces, si uno no tiene la protección de la marca, la verdad es que se pierde el negocio. Y hay un famoso caso, como decía, en México, que producían pan. Pero esa marca de ese producto mexicano, alguien la inscribió como propia aquí en Chile hace, no sé, 80 años. Entonces nunca ha podido entrar el pan mexicano con ese nombre específico a Chile porque hay alguien que tiene la marca. Ahora, lo que hizo la empresa mexicana es que compró la empresa chilena y los vende a través de Ideal o lo que sea, como se llame aquí en Chile, el pan de molde. Pero el tema es importante. Ahora, es inalcanzable para nosotros los países en desarrollo lo que tienen hoy día Suiza, Suecia, en fin, la lista que vimos inicialmente. Yo creo que no. Porque este es el ejemplo de un chileno, Pablo Valenzuela. Él hace 30 años, un poco más, estaba estudiando, haciendo su posgrado, su doctorado en la Universidad de California, Estados Unidos, y inventó la vacuna para la hepatitis B. Después inventó otras cosas, ¿eh? Es un gran tipo. Entonces fue a la universidad y les dijo, oiga, esto hay que patentarlo.
Y la universidad le dijo, mire, no, nosotros estamos para diseminar el conocimiento, para crear conocimiento y diseminarlo gratuitamente en la humanidad. Estamos trabajando para la humanidad. Igual, él consiguió crear un instituto, el Krishna, dentro de la universidad, y supongo que él se hizo millonario y también la universidad debe haber ganado plata. Pero la universidad hace 30 años, la Universidad de California, hace 30 años decía, no, esto no es para mí. Si ustedes entran a la UMPI hoy y ven cuáles son las universidades del mundo que más patentan, la más importante es la Universidad de California. O sea, ellos se dan cuenta de que pueden diseminar la información, difundir el conocimiento y al mismo tiempo tener beneficio económico. Que nos sirva, es que aquí hay una cosa que se me tapa. Bueno, si usted le preguntan a estos países, Singapur, Corea, la lista no es muy larga, pero el común denominador es que todos ellos hay una correlación entre su crecimiento económico y el uso de la propiedad intelectual. Y en todos ellos, además, había una decisión política de promover la propiedad intelectual. Y eran países que hace 50 años eran como Corea, eran mucho más pobres que Chile. Y sin embargo, hoy día estamos hablando de ingresos per cápita de, no sé, 60, 70 mil dólares. Hay que hacer mucha pedagogía y mucha ignorancia respecto a este tema. No voy a entrar en el ejemplo clásico, es la producción de medicamentos, pero ahí me voy a alargar mucho. Y difundir el tema de la propiedad intelectual. ¿Cómo estaría Chile en este contexto? Estos son los países que más invierten en investigación y desarrollo en el mundo, los primeros 10. Ahí está Latinoamérica y Chile en el quinto lugar con un paupérrimo 0,4%. Otra forma de verlo, estos son los países de la OECD, donde Chile está aquí chiquitito abajo, pero más que eso, el lugar hacia la izquierda es el porcentaje de uso, en este caso 0,4%, pero hacia arriba, en la vertical, es la proporción de investigadores versus la población que trabaja. Y esa cifra, en el caso de Chile, es 1.1. Pero Latvia, por ejemplo, que tiene más o menos más o menos del mismo tamaño y un país más chico que Chile, tiene 4. Eslovaquia tiene 6,7. Islandia, que una isla, tiene 10,4 investigadores por cada 1.000 empleados. Y así sucesivamente. O sea, no es solo la cantidad que se invierte, sino que cuánta gente hay asociada a la innovación. Y en Chile también está mal. ¿No es para el futuro? ¿Es la pregunta? La pregunta es ¿quién va a mandar en el siglo XXI? Y si usted le preguntan al WEF, al World Economic Forum, cómo ven el mundo hacia mañana, hacia el futuro, ellos cada año sacan una lista de tecnologías o elementos para el futuro. Y este es más o menos lo que han hecho los últimos 5 años. Y como ustedes pueden ver, todos estos temas, todo, es tecnología y que solo se puede mantener a través de, digamos, reforzar con propiedad intelectual. Entonces, el futuro es la innovación. La innovación tiene que estar asociada para que tenga resultados positivos en la sociedad con tecnología. La tecnología se amarra con propiedad intelectual y, desde luego, investigación y desarrollo es la clave. Buena investigación y desarrollo, eso genera desarrollo. Una mirada rápidamente al bosque. Estas son las patentes, y pongo las patentes porque es lo más trascendente en términos de tecnología e innovación, ¿eh? Pero esto pasa muy parecido con los otros elementos de la propiedad intelectual e industrial. Estados Unidos siempre fue el más importante, pero en los últimos años, los últimos 30 años, China ha pasado adelante. En el mundo, esta cifra es del año 20, después se ajusta, que el ajuste ahora, en vez de 3.224.000, creo que son 3.270.000, algo así. Pero estamos hablando de esos rangos. Eso es lo que produce en patentes en un año el mundo. ¿Y qué pasa con estos países, los grandes productores? China, básicamente, es la mitad de eso. Y Estados Unidos, básicamente, es la mitad de China. Entonces, la discusión entre China y Estados Unidos no es la cantidad de patentes, porque ya no hay duda que China tiene más patentes, el doble de Estados Unidos, sino que es la calidad. O sea, cuánto de esas patentes se usan realmente, ¿no? Y llegan al mercado y son útiles a la sociedad. Estas en Latinoamérica, Brasil es el grande,
Y después está México. México aquí tiene un problema, porque si miran las publicaciones de México, en términos de tecnología, en términos de innovación, no sé si es más, pero está a la altura de Brasil. Y sin embargo, en patentes, no lo hacen, no son exitosos. Y Brasil también es reciente, básicamente comenzó su preocupación por las patentes con la lógica de Embraer. Ahí se dieron cuenta de que las patentes eran una fuente de conocimiento y de rentabilidad económica para el inventor. Estos son, bueno, una mezcla entre patentes y marcas, pero la tendencia es clara, todo sube. Ese es lo que quiero demostrar aquí. Esto no está disminuyendo, está aumentando. Y pasan las crisis políticas, económicas, y el mundo sigue esta innovación, y creación sigue subiendo. ¿Cuál es la situación del top 10 en el mundo? Desde luego, ya hemos visto, fue... China. Luego Estados Unidos, después Japón, Corea, y ahí en Europa tenemos dos, Alemania sola por un lado, y la Unión Europea o la Oficina Europea de Patentes por la otra. Luego la India, Rusia, Canadá y Australia. ¿Y qué pasa en la región? Ni uno. Y hemos ido, como vimos delante, declinando. La nueva constitución, que yo sé que están preocupados, como decía Rodrigo al comienzo, ya de 1833 hay protección a la propiedad intelectual, y las dos, derechos de autor y a la invención. En la Constitución del año 25 lo mismo, propiedad exclusiva al descubrimiento y producción para el autor y el inventor. O sea, están los dos elementos, o la propiedad intelectual en conjunto protegida. En el año 80 lo mismo. Ahí se refuerza el derecho de propiedad y se especifica la propiedad industrial como algo que hay que respetar. Y se menciona la creación, etc. Y se listan las patentes de invención, las marcas comerciales. ¿Qué pasó aquí con la situación actual? Lo que se aprobó fue un derecho de propiedad, y de ahí uno puede deducir que si yo tengo una propiedad sobre una patente es mía, y en consecuencia tengo ciertas garantías. Y en derecho de autor también se aprobó esta normativa. Pero no se aprobó algo que se propuso, que fue tener un artículo sobre propiedad intelectual, que es un bien filosófico, que era para balancear los intereses en el mundo de la propiedad intelectual, y después un artículo específico sobre propiedad industrial. Pero esto fue rechazado. Así que no está en la Constitución. O sea, en la Constitución hoy día solo está protegida el derecho de autor como tal. Podemos elucubrar si hay otras formas de llegar a proteger, o de decir que la Constitución está protegida la propiedad industrial, pero ya no lo dice como tal. ¿Qué pasa a nivel internacional? Hemos hablado de ADPIC. ADPIC es o TRIPS, es la normativa o el acuerdo dentro de la OMC que regula la propiedad intelectual. Y ahí están los derechos de autor, marcas, indicaciones geográficas, dibujos, bla, bla. ¿Por qué pongo esto? Porque esta es la base. O sea, todo lo que ocurre en el mundo en materia internacional tiene que ser coherente con esto. Y todos los miembros de la OMC, y hay 164 países, Chile entre ellos, es miembro de la OMC. Entonces, uno no puede ser miembro de la OMC sin cumplir estas reglas de los ADPIC. O sea, Chile sigue estando obligado, para efectos internacionales, independientemente de lo que diga la Constitución, a cumplir esto para efectos internacionales. Ya vamos a ver qué significa eso. Esto es básicamente copiado o reproducido directa o indirectamente por los tratados de libre comercio, y lo dice el acuerdo nuestro con Estados Unidos, con la Unión Europea, con la EFTA, y el resto de los tratados lo dice, o hay una referencia a TRIPS o ADPIC, y dice, nosotros reconocemos los ADPIC como nuestra norma común, o se reproduce la norma. Pero en todas partes está, con distintos grados, distintos lenguajes, pero no hay duda que está protegido. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia es que Chile podría, en teoría, a nivel legal, podría disminuir la protección de la propiedad industrial, por ejemplo. Y en vez de decir, estoy inventando, ¿eh? Si en vez de 20 años por la patente, de decir 10 o 5, porque queremos copiar. Bueno, ahí se produciría algo que es imposible.
Imposible desde el punto de vista político, porque significaría que esa norma, esta locura que estoy planteando, es aplicable a los chilenos, a los inventores chilenos, pero no a los extranjeros. Entonces se vería la contradicción de que en vez de proteger más a la chilenidad en todo su amplio espectro, estoy protegiendo más al extranjero. Eso no es posible políticamente. De modo que esto, como dije al comienzo, antes que comenzamos, es grave, pero no es tan grave, porque hay una cierta protección y tiene que haber cierta coherencia en las normas y en el equilibrio de las personas protegidas por estas normas. Y ahora tenemos más problemas. Tenemos el COVID y después tenemos una guerra, entonces significa que tenemos un mundo muy complicado. Por eso que siempre yo recuerdo esto como parte de esta novela de Charles Dickens al inicio. Esto lo traduje yo, así que no sé cómo va a estar, pero dice esto: eran los mejores tiempos, eran los peores tiempos. Era el siglo de la locura, de la razón, de la fe, de la incredulidad, de la luz, de las tinieblas o de la oscuridad, de la esperanza y la desesperación. Eso es como la sensación que hoy día uno tiene, que está como mezclado, cosas positivas en lo que está pasando, tecnología, en fin, un mundo mejor, un teléfono, y por otro lado tenemos estos retrocesos civilizacionales como una guerra que nadie entiende mucho. A los que les gusta el tango, podemos citar al tango Cambalache, pero en este caso en vez de ser el siglo XX, el siglo XXI, y la pregunta es si hay certeza para el futuro. La verdad es que certezas como tal no hay, pero sí hay tendencias. Y las tendencias son tales, en el sentido que es muy difícil que las tendencias se cambien, tiene que producirse algún elemento muy grave o catastrófico para que estas tendencias cambien de un día para otro. Puede cambiar la tendencia en el largo plazo, pero las tendencias ayudan a ver de alguna manera a fisgonear el futuro. Esto es en los últimos 2000 años. Este es el crecimiento de la economía del mundo. Eso todo indica que vamos a seguir creciendo. Esto ya un poco más corto, en los últimos 700 años, y ahí hay un quiebre a favor de mayor crecimiento con la revolución industrial, y más o menos en la misma época en que comienza a haber protección internacional a la propiedad intelectual. Esto es en patentes. Desde que se lleva el registro por la OMPI, también la tendencia es clara. Lo mismo pasa en marcas, en diseños, en fin. Entonces, si uno mira hacia atrás y ve el siglo XX, ¿qué quería un individuo a comienzos del siglo XX? Quería, y por eso yo digo que, parafraseando a Frank Sinatra, it was a very good century. ¿Qué quería esa persona a comienzos del siglo? Ganar más plata. Y el ingreso per cápita se multiplicó por 24. Quería vivir más, se duplicó la esperanza de vida. Y quería trabajar menos, se disminuyó a la mitad las horas de trabajo. Y podemos seguir, hay muchas estadísticas sobre esto. O sea, el siglo XX es un siglo en que, y el título de este Zoom habla de la importancia de la innovación para una sociedad de bienestar. Eso es. Propiedad intelectual asociada a la invención, a la innovación, en fin, y que ha generado este sistema en que el mundo hoy día está mucho mejor que lo que era hace 100 años. ¿Qué viene mañana? Innovación, como dijimos, tecnología y propiedad intelectual. Eso es el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por esta excelente presentación, muy inspiradora y que básicamente nos pone en el contexto, ¿cierto? No solo de lo que está pasando hoy en día en nuestra Constitución, sino también de la importancia y la relación que existe, ¿cierto?, entre innovación, propiedad intelectual, desarrollo social. No solamente hablemos de desarrollo económico, sino del mejoramiento de la calidad de vida. No sé, Fernando, si hay preguntas en el chat, si hay alguna consulta, alguna pregunta que podamos hacer, o si vamos a pasar al punto, a nuestra mesa de conversación,
de alguna forma para continuar con esta conversación tan profunda y tan importante y que nos hace reflexionar respecto a nuestros desafíos pendientes hoy en día en nuestra Constitución y en el proceso que estamos viviendo, en que de alguna forma se ha invisibilizado, ¿cierto?, estos derechos de propiedad industrial, los cuales, ¿cierto?, no dejan de existir y no dejan de tener una importancia en la economía mundial, pero que sí para nosotros, ¿cierto?, de alguna forma pueden ser un retroceso respecto a lo que queremos construir como sociedad y como proyecto país, dada la relevancia que tiene. Para poder conversar de estos temas, ¿cierto? Vamos a pasar ahora a la mesa de conversación y que tiene como título desafíos en materia de propiedad intelectual e innovación en la nueva Constitución, y voy a dejar con ustedes a Fernando, vicepresidente de la Red GT, para que pueda introducir a nuestros panelistas y que podamos, ¿cierto?, pasar a continuación con este conversatorio. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias, Mario, por la presentación. Vamos a ir de lleno en esta media hora que nos queda, o 35 minutos, con la actividad que tenemos planificada con esta mesa de conversación, pero queremos dar un contexto. Cuando estas tres organizaciones comenzaron a trabajar en el ámbito de innovación y constitución, lo que nosotros trazamos como objetivo no era solamente ver la propiedad intelectual como un objeto aislado dentro de la Constitución, sino más bien cómo la propiedad intelectual impacta para que Chile avance hacia una sociedad y economía basada en conocimiento. Cómo la ciencia, la tecnología tienen un impacto relevante en todo el texto, o debiese tener en todo el texto constitucional y irradiar en todo el texto para que nuevamente nosotros podamos sofisticar nuestra matriz productiva. Y un poco los invitados, y muchos pueden creer que el tema de propiedad intelectual es un tema que está capturado o cooptado por abogados, pero no es así. Y hoy día tratamos también de tener un panel mucho más integrado al respecto. Y desde ya de inmediato voy a dar el pase y la presentación de quienes van a conformar este panel. La primera persona que nos acompaña es Bárbara Torres. Bárbara Torres es la directora de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Católica del Norte. Ella es ingeniero civil químico de formación, con estudios también de posgrado en temas de gestión tecnológica, pero lo interesante, y lo vamos a ver también con otro de nuestros panelistas, es que ella es representante en este panel de LES Chile, pero también a su vez socia de la Red GT. Eso tiene mucha importancia porque da cuenta de esta relación de trabajo como colaborativo, donde en nuestro ecosistema, si bien es pequeño, interactúan bastante bien las distintas organizaciones. Nuestro segundo invitado es Marcelo Correa, abogado de la Universidad de Chile, socio del estudio Porcio y también socio de la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual y con más de 20 años de experiencia en ámbito de propiedad intelectual. Ha trabajado activamente con grandes empresas, con universidades nacionales en la protección de su activo intangible. Y por otro lado tenemos también una visión también de un abogado, pero una perspectiva también mucho más académica que la de Christian Schmitz, abogado también, como les decía, experto en propiedad intelectual, académico de la Universidad Católica Santísima Concepción, ex rector de la Universidad Católica Santísima Concepción, ex presidente también del directorio de HubApta, un hub de transferencia tecnológica, uno de los 3 hubs de transferencia tecnológica que existen en nuestro país, que nos están acompañando hoy en día en esta actividad. Y también tiene él la particularidad de que tiene 3 sombreros a su haber: socio de la Red GT y uno de los participantes activos de la Comisión Constitucional de la Red GT, miembro del LES Chile, que también trabajó estuvo en el equipo que lideró el documento del LES, y también miembro de CHIPI. Bienvenidos los 3, y en función del tiempo voy a ir de inmediato con las preguntas. Y la primera pregunta va para ti, Bárbara. ¿Qué implicancias tiene contar con un sistema de propiedad intelectual para las actividades académicas y de investigación de los profesores, sobre todo en el ámbito que manejas tú como una dirección de innovación, que muchos de nuestros invitados que no saben lo que hace una dirección de innovación? Gracias, Fernando. Sí, voy a partir introductoriamente con lo que hacemos. Bueno, veo muchos colegas por acá, muchas caras conocidas. Desde las direcciones de innovación, en general desde las universidades, vemos y apoyamos todo lo que tiene que ver con procesos de postulación de proyectos de investigación aplicada, y a su vez poder resguardar los resultados de investigación que puedan salir tanto de este tipo de proyectos como de asesorías técnicas o contratos de investigación, y al mismo tiempo procuramos poder transferir esto y licenciarlo a la sociedad, al medio productivo, asociaciones, fundaciones, y depende de la contribución de esos resultados.
Hoy la propiedad intelectual es un mecanismo relevante para poder realizar esta tarea. Hay diversos estudios previos de la OMPI que lo señalan, o sea, todos los países que están en vías de desarrollo o están más bien avanzados, ven la innovación y la investigación como parte de su polo productivo, y a su vez poder proteger esto para que esto sea un mecanismo de transferencia y que sea una herramienta es fundamental. Hoy en el fondo no queda declarado en la Constitución, lo cual entendemos todos, creo yo, en esta mesa que de alguna manera fue un error. Valoramos, ¿cierto?, que se tome el derecho de autor, por supuesto, porque también es relevante. Nosotros como universidad generamos software de diversos tipos, generamos manuales, protocolos, procesos que tienen que ver hoy día y que son protegidos con el derecho de autor y que es relevante que estén. Pero lamentamos el hecho de que hoy no haya quedado en la Constitución la propiedad industrial. Y en esa misma línea, Cristian, también te doy la pregunta a ti. Tú has tenido, lo comenté recién, distintos sombreros, has estado en un hub de transferencia tecnológica con foco en temas de emprendimiento, con foco también en la comercialización de tecnología. ¿Qué tan relevante es para el ecosistema nacional de innovación y de investigación contar con un sistema de propiedad intelectual robusto? Pienso que es algo esencial porque y en las tres organizaciones que están hoy día aquí presentes hemos coincidido en el rol fundamental que tiene la propiedad intelectual para generar esa transferencia virtuosa del conocimiento. Eso se logra únicamente con una consagración fuerte de la propiedad intelectual en la Constitución, porque si no, cada gobierno de turno puede empezar a cuestionar la esencia o la existencia y el sentido de los derechos de propiedad intelectual. Estamos de acuerdo en que se requiere un balance, un equilibrio, y ese equilibrio evidentemente tiene que también tener una consagración constitucional. Pero si nosotros queremos genuinamente cambiar el modelo de desarrollo humano, de desarrollo país, necesitamos fortalecer ciencia, tecnología, conocimiento, innovación y emprendimiento. Y para ello es necesario la propiedad intelectual como un incentivo, y también no olvidemos que la propiedad intelectual también hace público el conocimiento. Genera, en definitiva, el alejamiento de los secretos y también de la confidencialidad, y disemina la información entre todos los participantes del sistema. Muchas gracias, Cristian. Y para entrar de lleno ya en la contingencia y respecto al trabajo que se ha hecho en la Convención Constitucional, Marcelo, te pregunto a ti, ¿qué implicancias puede tener para nuestro país y precisamente para este ecosistema de innovación, de investigación, desarrollo, innovación, emprendimiento, que se hayan rechazado las normas de propiedad industrial? Y lo hago también el enlace con una pregunta que hizo Rodrigo Rojas en el chat. ¿Qué va a pasar con estas normas, con estos tratados internacionales que prevalecen sobre la Constitución cuando no aparezca en la Constitución la propiedad industrial? Gracias, Fernando. A ver, ciertamente la propiedad industrial no queda 100% desprotegida. Existe una ley, la ley sigue vigente, la ley no contradice las normas constitucionales que se aprobarían, de aprobarse este borrador de constitución, pero sí influye desde el punto de vista de el que han expuesto tanto Mario, Cristian y Bárbara, en el sentido que el desarrollo de cada país requiere incentivos, y naturalmente que la protección de la propiedad industrial es un incentivo a investigar, a desarrollar y a proteger. Naturalmente que quien investiga y obtiene esos resultados tiene que financiar la investigación, tiene que pagar a los investigadores. Dentro de las estadísticas que mostraba Mario, señalaba los porcentajes de investigadores que tenían países más o menos desarrollados,
y naturalmente que la posición que tenía nuestro país era bastante desventajosa respecto de otros países. Por supuesto que un incentivo, una protección mayor, una robustez en materia de protección de propiedad industrial constituye un incentivo y da fuerza para que las universidades, para que empresas privadas inviertan en investigación y desarrollo sabiendo que sus resultados van a tener una protección ya no solo legal, como estaría quedando hasta ahora, sino que una protección constitucional. Así como son necesarios los incentivos también para investigadores, para desarrolladores, son relevantes las señales. Y la verdad es que, como mencionó Rodrigo al principio y destacó Mario también, la protección de la propiedad industrial ha tenido un rango constitucional desde los orígenes de la historia constitucional de Chile. Por lo tanto, el que en esta oportunidad se esté dejando expresamente afuera, porque no es que no haya existido una disposición de propiedad industrial, es que se rechazó esa disposición. Por lo tanto, esas señales también son importantes, no solo para los investigadores nacionales, sino que también para quienes quieran venir a patentar y a proteger aquí en Chile. Por lo tanto, la propiedad industrial, en mi opinión y en la opinión de Chipi, no es que esté muerta, pero sí es una mala señal el que esté quedando fuera de la Constitución, constituye un desincentivo cuyos resultados vamos a tener que observar. ¿Cuál va a ser el efecto real de esta desprotección o este retroceso en materia de protección? Existen los tratados internacionales, pero tampoco en la Constitución tiene tanta fortaleza el Tratado Internacional General. Lo que se mantiene con gran fuerza son todos aquellos que naturalmente se entiende que así ocurra, relacionados con derechos humanos, relacionados con la protección de la infancia, pero otro tipo de tratados de carácter más bien económico y en este caso relacionados con propiedad industrial, tampoco queda tan clara la protección, salvo encargarle al presidente de la República que debe hacer respetar esos tratados, pero lo que va a ocurrir en el futuro no lo sabemos y eso va a depender, y aquí haciendo una mezcla de lo que resulte la Constitución y del rol que vaya a cumplir los gobiernos que se desempeñen y ejerzan en base a esa Constitución. Mario, y en general esta es una pregunta para cualquiera de los tres que la quiera tomar, o más de uno. Mucho se ha hablado, a veces también con un grado de desinformación y alevosía en la desinformación, de que la propiedad intelectual es una herramienta para las grandes corporaciones. Y que finalmente, de hecho, de esos mitos un poco se hizo cargo Mario en su presentación. Hace un tiempo atrás, la INAPI dio a conocer las estadísticas de marcas del año pasado y los principales los usuarios del sistema de marca eran pequeñas empresas y emprendedores. Y en los últimos años vimos el caso de Pablo Valenzuela, pero en los últimos años han aparecido Notco y han aparecido otros emprendimientos de base tecnológica donde la propiedad intelectual ha sido relevante. ¿Cómo, como país, vamos a competir, y esto por favor que cualquiera se haga cargo, como país vamos a competir con grandes mercados, grandes tamaños de mercado, si no contamos con un sistema de propiedad intelectual acorde a ese desarrollo intelectual? ¿Cómo creen ustedes que debiese apuntar ese ecosistema nuestro en el futuro? En relación a la propiedad intelectual, evidentemente. Fernando, si me permite, sí, claro. Efectivamente tú hacías mención a las estadísticas del año pasado. Y comúnmente uno piensa que las grandes corporaciones, empresas son las que patentan. Y gran equivocación. El 40% de las solicitudes de patentes son de personas naturales. Estamos hablando de inventores libres. Luego siguen ahí en un 37% las empresas y en un 22% las universidades. Con eso queda muy claro que son personas naturales, emprendedores, inventores libres los que tienen el protagonismo. Otra cosa es que después ellos colaboran, se asocian a empresas más grandes, pero el primer paso es una invención que se genera muchas veces a nivel artesanal.
y son precisamente las pymes los que se benefician de ello. No olvidemos que también nuestra legislación contempla el modelo de utilidad, que es muy esencial para las pymes, que todavía no se utiliza con la fuerza necesaria, porque las patentes de invención son los protagonistas, pero que permite un patentamiento mucho más sencillo. Entonces, todos estos derechos permiten, en definitiva, generar una economía, un desarrollo económico, social, cultural, diverso y diversificado. Así que esperemos que el no consagrar la propiedad industrial en la Constitución mantenga estable el sistema, porque eso es mi gran preocupación, la estabilidad en el tiempo y la certeza y seguridad jurídica. Muchas gracias, Cristian. Y me gustaría también dar la palabra a Mario, que también, dado que él se hizo cargo de este tema también en su presentación, ¿cuál es su opinión al respecto? Sí, no hay duda que el que no esté en la Constitución es malo, y sobre todo la señal de que siempre ha estado y ahora no está, ¿por qué? De eso no hay duda. Pero tu pregunta apuntaba a qué se puede hacer. Y ahí yo no sé lo que no soy un mago ni un predictor, pero sí uno mira las experiencias internacionales, la experiencia comparada. Todos los países que mencioné, que países eran que hace 30, 40, 50 años eran países pobres o muy en desarrollo, y que hoy día son países ricos o desarrollados, todos ellos están asociados a su proceso de civilización, de crecimiento, a la propiedad intelectual. Y en todos ellos, además, ha habido una política estatal de apoyo a la propiedad intelectual, ¿no? Y uno lo ve, por ejemplo, la OMPI tiene algo que se llama los CATIs. Toda esta información está en bases de datos que son muy caras, y lo que hace la OMPI, este es mi sombrero antiguo, es compra estas bases de datos y las regala a los países en desarrollo en estos CATIs, estos centros de información. Entonces, ¿dónde están? Normalmente en universidades, en centros de estudio, en que en simple hay un computador o varios computadores que tienen acceso gratuito a estas bases de datos mundiales para hacer estudios, innovación. Bueno, si uno va a los países desarrollados, los que les va bien, esto es el corazón de la universidad, el corazón de aquellos que están haciendo análisis, o en los sectores de investigación de las empresas, ¿eh? Porque están ocupando la información que se crea en el mundo. Si uno va a un país en desarrollo en que la OMPI les regaló el CATI, está normalmente el computador adentro de un closet, y normalmente con llave, ¿eh? Y entonces uno les pregunta, ¿y cómo? Pero ¿y qué? Es que no sabemos usarlo. Pero le vamos a mandar gente para que le enseñe a usarlo. No, porque no hay una política detrás. No hay una política de la universidad ni de el Estado. Y termino con esto. Yo hace algunos años, varios años, vine con el sombrero de OMPI, vine a Chile a entrevistarme con universidades para ver qué es lo que estaban haciendo. Y pasé una semana aquí con distintas universidades, no solamente en Santiago, también fuera de Santiago, hablando con rectores, los que ven el tema de innovación en la universidad, distintas personas. Y salí, por decirlo suavemente, triste. Porque de repente pasaba mañanas enteras con un sector de una universidad o con un centro de estudio y no sabía lo que estaban haciendo. Porque todos me decían cosas distintas. O sea, hay una falta de política. Otras universidades me decían, no, mire, es que sale muy caro y no queremos endeudarnos, ¿no? Todos señalaban la Universidad de Concepción y un poquito la Católica, pero la Universidad de Concepción como un ejemplo, un mal ejemplo, porque la Universidad de Concepción se endeuda para poder hacer investigación y patentamiento, o se endeudaba en esa época, no sé hoy día, ¿no? Entonces, la moraleja es, esto no funciona solo, o sea, y el 20% de los o más de los inventores personales que no tienen una institución detrás, ellos funcionan porque tienen la fuerza de la energía del individuo, pero si no hay una política o de la universidad o del centro de estudio o del Estado en esto, es difícil que se avance. Muchas gracias, Mario. Y ahí me gustaría darle el pase a Bárbara, porque ella ha trabajado, es directora de una oficina de transferencia tecnológica, y me gustaría saber ahí cómo estas oficinas de transferencia tecnológica han podido orientar un poco este trabajo
que es precisamente el que comentaba Mario en los últimos años en nuestro país respecto a generación de políticas de propiedad intelectual, apoyar a investigadores en transferencias. Cuéntenos un poco, Bárbara. Sí, de hecho te hacía una seña para poder complementar, porque tenemos dos cosas. Primero, yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante a nivel de política pública por instalar oficinas de transferencia y licenciamiento al interior de las universidades. A su vez, ese esfuerzo en política pública creció y creó los hubs de transferencia tecnológica, buscando cierto poder internacionalizar las tecnologías. Pero al mismo tiempo las regiones han cumplido su rol en generar ecosistemas en torno a la innovación y el emprendimiento, y tenemos ejemplos súper interesantes de la región del Biobío, en la región de Antofagasta, que tiene Corfo descentralizado, la región de Valparaíso, que también hay un trabajo articulado. Entonces, hoy día en Chile tenemos un ecosistema que funciona y que cada vez es más sólido, según mi mirada, y atendiendo algunos comentarios del chat, yo sí creo que no porque hoy día la propiedad industrial no quede en la Constitución, esto se nos vaya a desarmar, porque siento que sí hay un ecosistema sólido para sostenerlo, en la medida que hoy día tenemos también Venture Capital que están trabajando, que están invirtiendo, y que tú los mencionabas, que hoy día además tenemos emprendimientos que van en crecimiento y que buscan ser cierto unicornios. Entonces hoy día tenemos, yo creo que un ecosistema que puede resistir y en el fondo puede empujar hacia adelante esto que nosotros buscamos y que consagrar como algo relevante. Pero además, como tú bien mencionabas en la parte introductoria, las universidades hoy día tienen políticas respecto a la propiedad intelectual y a la transferencia del conocimiento en general. Felizmente hoy día también es parte de los criterios de acreditación de la universidad el realizar innovación, entonces también estamos llamados a hacerlo. Y por otro lado, hay reglamentos que lo van sustentando y que hoy día hay muchas universidades que además generaron su reglamento en pro de una pedida inicial de Corfo, pero que hoy día además con la experiencia lo están actualizando. Entonces tenemos un ecosistema más maduro tanto en los agentes que impulsan, como en los participantes, como en los emprendedores que se están desarrollando, y asimismo también hay una madurez respecto a los investigadores. Hoy día, cuando hablamos de propiedad intelectual, de repente con una empresa o con un investigador ya no es tan extraño. Antes era como, bueno, ¿y qué es eso? ¿Y para qué sirve? Y es puro atado. Hoy día ya lo ven como una herramienta, es más interesante, saben para qué sirve, conocen que hay indicadores. Entonces, yo sí soy más optimista respecto respecto a que hoy día no esté en la Constitución, porque sí veo que tenemos un ecosistema que es capaz hoy día de defenderlo y de ver ver la importancia de esto. Sí creo que hoy día quedó fuera un poco también desde el trabajo que nos queda por hacer desde las oficinas de transferencia y bueno, y de todos quienes participamos en este ecosistema, de generar conciencia de la importancia. Yo creo que si bien se ha hecho un trabajo importante, nos falta seguir generando conciencia. Yo creo que por ahí tenemos que seguir empujando. En algún momento también estábamos empujando fuertemente la ley de transferencia tecnológica, que la tenemos ahí pendiente, entonces nos queda por trabajar y ahí nos queda por hacer un trabajo de hormiguita como lo hemos venido haciendo para hacer concientización y que, bueno, este tipo de temas no queden relevados como una segunda categoría con la importancia que tiene. Totalmente de acuerdo, yo creo que la evolución de nuestro ecosistema se ha ido construyendo paso a paso, pero es bastante robusto y con políticas públicas que han impulsado la propiedad intelectual y transferencia tecnológica. Hay señales que se dan, eso sí, al no quedar en la Constitución, que pueden generar ciertas, nuevamente, señales medias contradictorias respecto a lo que se ha venido haciendo durante tantos años, pero no es que se nos vaya a caer el mundo, así que me sumo también ahí a tus palabras. Lo que sí me gustaría hacerle una pregunta a todos, aquí los tres representantes de las organizaciones, que nos den en breve, nos quedan muy pocos minutos, pero creo que es importante que las personas que nos acompañan hoy día entiendan cuáles son, en breves palabras, cuáles son las principales líneas de propuestas, cuáles son las propuestas que ustedes han estado impulsando en sus respectivas organizaciones. Ahí, Cristian, te doy la palabra para que comiences y después van tomando el resto también, van comentando sus propios documentos. Muchas gracias, Fernando, por esa oportunidad. Sí, a nivel de la red GT, como también a nivel de las otras organizaciones, hemos coincidido que la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación y emprendimiento, lo que llamamos CTCIE, son indispensables para que
existen los cambios en nuestro país, para que se promuevan efectivamente este cambio de modelo de desarrollo que tanto necesitamos, desde una economía más extractiva hacia una economía basada en ciencia y tecnología. Y que este desarrollo en el fondo se transforme en un desarrollo sostenible, sustentable, integral, transversal, paritario y tan equitativo como soñamos todos los chilenos. En segundo término, también pensamos que ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento son necesarios para promover una sociedad del conocimiento. Esto es que el conocimiento se transforma en el vehículo de desarrollo, no solamente económico, sino que a todos los niveles, y que se genere este círculo virtuoso de que conocimiento genere nuevo conocimiento, innovación, y por lo tanto se genere un ecosistema saludable en que están todos presentes, lo que se habla de triple o quíntuple hélice. Y por último, una tercera premisa que planteamos es que la propiedad intelectual es una parte indispensable en todo ese sistema y ecosistema de innovación y emprendimiento, porque genera los incentivos necesarios, las formas de protección, pero al mismo tiempo genera también el acceso al conocimiento, a la cultura, y en definitiva al desarrollo. Muchas gracias, Cristian. Ahí doy el pase a Marcelo o Bárbara, quien quiera tomar la palabra, para que también nos cuente un poco de cuáles son sus aproximaciones desde sus organizaciones. Gracias, Fernando. Mira, en realidad la propuesta hasta hace algunos días atrás era clara. La inclusión de la propiedad industrial dentro de las garantías constitucionales. La verdad es que la propuesta en ese caso incluso iba un poco más allá, ampliar algunos derechos, algunas garantías que pudieran haber estado excluidas o no mencionadas, como por ejemplo el patrimonio intelectual cultural o los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios. Y no hubiésemos esperado nunca, y por lo tanto no formaba parte de nuestra intención o nuestra idea, el que la propiedad industrial se borrara, de hecho, de la Carta Fundamental, como está ocurriendo hasta ahora. Naturalmente que, habiendo pasado aquello, las prioridades comienzan a cambiar, así como alguien señalaba en el chat. Por supuesto que quedan otras instancias, después habrá alguna fórmula para modificar la Constitución y si estas señales pueden ser revertidas el día de mañana, naturalmente como asociación lucharemos por revertir la posición que la propiedad industrial tuvo o está teniendo hasta ahora, digamos, y que pudiera cambiar con la nueva Constitución en el marco constitucional. Por lo tanto, nuestra finalidad, y así pienso que va a ser con las otras asociaciones en que hemos trabajado en conjunto, va a ser restablecer básicamente, no porque creamos muerta la propiedad industrial si es que no está en la Constitución, sino que creemos que es un buen incentivo, es una buena señal, tanto para los investigadores, los desarrolladores, como para quienes están interesados en adquirir esa propiedad industrial, porque naturalmente que con una protección más robusta el interés es mayor, hay más intención de arriesgarse a invertir y a comprar propiedad industrial. Eso. Muchas gracias, Marcelo. Y Bárbara, contigo cerramos este panel. Hoy me toca cerrar. Bueno, primero agradecerles a todos por su gentil atención. No quiero repetir lo que dijo Cristian ni Marcelo, pero nos sumamos yo creo que a ambas visiones. Es relevante, ya lo dijimos, la propiedad intelectual en todos sus ámbitos para el quehacer desde los distintos focos del ecosistema y bueno, y desde el ES también lo vemos como siempre como una herramienta para lograr el licenciamiento para poder
identificarse tú cuáles son los polos de desarrollo. O sea, hoy día es fundamental, yo ya lo mencioné, creemos que el ecosistema está robusto hoy día como para que sea algo que se pueda reflexionar e incluso cambiar, como mencionaban también en el chat. Pero sin duda vemos una importancia también al trabajo que nos queda por seguir difundiendo la relevancia de la propiedad intelectual y de la transferencia tecnológica a nivel del país. Muchas gracias, Bárbara, y muchas gracias también al resto de los participantes de este panel, Marcelo, Cristian, por la disposición. Obviamente el agradecimiento a Mario por haber compartido también en este panel, además de su presentación. Y los dejo de inmediato en función del tiempo. Sé que quedaron algunas preguntas de las personas, de los asistentes. No, por tiempo no vamos a alcanzar a hacernos cargo de todas ellas, pero dejo de inmediato a Rodrigo Pucci, presidente de Achipi, para que pueda hacer el cierre de esta actividad de hoy. Muchas gracias, Fernando. Bueno, siguiendo un poco la línea y escuchando atentamente lo que fue la exposición de Mario y del panel, solamente decir un par de cuestiones que se me vienen a la cabeza. Cuando uno de repente es un poquito aficionado a la lectura y de repente empieza a recordar a ciertos autores, se me viene a la memoria el gran filósofo francés Michel Foucault, que hablaba que los derechos son ficciones o convenciones sociales a través de los cuales la sociedad legitima expectativas, derechos y deseos. ¿Y por qué digo ello? Porque evidentemente en la actualidad nos damos cuenta que ha quedado fuera la propiedad industrial como una garantía constitucional. Podremos hacer el día de mañana esfuerzos interpretativos o tal vez esfuerzos para incluirla nuevamente como una nueva garantía constitucional. Pero si cotejamos esto a la luz de lo que fueron las declaraciones de los muchos convencionales o de los mismos autoridades que nos están regulando, yo creo que van todos en la misma línea nuestra. Esto estamos todos conscientes que el desarrollo se logra a través del conocimiento y por algo estamos inmersos en la sociedad del conocimiento. Los actuales jóvenes nos damos cuenta que cuando se levantan en la mañana y toman su teléfono, están tocando lisa y llanamente tecnología. Estamos todo el día expuestos a obras de teatro, a música, en definitiva, la misma pandemia que nos vino a enrostrar que la forma de salir de una pandemia es a través de tecnología y de conocimiento. La misma pandemia nos vino a enseñar que las copyright o los derechos de autor nos sirvieron como ventana hacia nuestro intelecto poder soportar lo que fue en algún minuto el encierro permanente. Por lo tanto, yo creo que a lo mejor nosotros no hemos hecho bien la pega y en ese sentido yo creo que es bueno hacer su mea culpa en donde tal vez no hemos podido concientizar, tal vez de punto de vista educativo a la sociedad, porque en definitiva la legitimidad de las instituciones se da por, como decía Max Weber, lo legítimo es lo que el pueblo quiere que sea legítimo. Y en definitiva es lo que tenemos que tratar de concientizar, tanto a través de nosotros como Achipi, que evidentemente echamos de menos la propiedad industrial. Por eso yo en lo personal catalogué como un día negro para la propiedad industrial la exclusión de este derecho, pero el mundo no se viene abajo y yo creo que debemos seguir trabajando, luchando por posicionar la propiedad industrial. Y en este sentido también la labor futura de lo que será la judicatura será súper importante y pertinente, porque también se me viene a la cabeza lo que dijo en algún minuto Diego Portales: un buen juez hace buena la mala ley. Y hay ciertas normas que yo creo que pueden apuntar hacia cierta protección reforzada de la propiedad industrial, y yo creo que debemos seguir en esta lucha eterna y lograr el desarrollo a través de la concientización de lo que es la propiedad industrial como un eje estructural del ecosistema y que en definitiva puede derivar en un mejor derecho y en un mejor polo de desarrollo para nuestro país. Con esto termino mis palabras y solamente agradecer nuevamente a las tres organizaciones que gestionamos esta actividad, agradecerle a Bárbara, a Marcelo y a Cristian como expositores y sobre todo a Mario, porque su exposición fue sumamente clara y siempre Mario tiene una muy buena predisposición hacia este tipo de actividad y hacia nuestras organizaciones, así que de antemano muchas gracias a todos los que participaron y bueno, y a los que tuvieron el interés en participar, muchas gracias también por participar. Muchas gracias. Sería, no sé quién corta esto, así que... Muchas gracias. Vamos a cortar. Ahí, el Recording Stop nos recordó que se paró. No sé, quizás hacer un llamado a los que están hoy día también a que sigan, ¿cierto? Que sigamos
discutiendo, trabajando en conjunto y sigamos colaborando, porque finalmente uno se da cuenta que esto es un tema bastante político y de conciencia, como dice Rodrigo, y que los países que han logrado esto han sido países que han tenido organizaciones de inventores, que han luchado por los derechos, como Estados Unidos, ¿cierto? Una sociedad muy, muy importante. Lo mismo tenemos que hacer acá, o sea, tanto los usuarios del sistema, los inventores y las empresas, ¿cierto?, que están de alguna forma haciendo uso de estos derechos. Todos, yo creo que acá la idea es como que podamos seguirnos uniendo y seguir hablando de estos temas y de alguna forma promover lo que queremos hacer, que es profundizar nuestro ecosistema de innovación, de emprendimiento, construir una sociedad que tenga un tejido empresarial mucho más profundo y que pueda, ¿cierto?, de alguna forma generar mayor valor. Muy bien. Bueno.